Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues hoy como todos los viernes nos toca. Nosotros estamos muy contentos porque por lo menos ya nos tocó a nosotros cuatro estar juntos, que ya es una ventaja. Y si ustedes nos hacen favor de acompañarnos, pues ya es masiva, o sea, tumultuario. Vamos a tratar, obviamente, un tema muy interesante en su programa Fiscal a Fondo. Y no podría faltar, por supuesto, iniciar, que ahora está tirado en la calle. Espero que no llegue el camión de la basura y se lo lleve a mi querido amigo Carlos Burgoa. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás a mitad de la calle? Pero no hay tráfico. Bueno, no, la verdad es una foto que bajé de internet y es Abbey Road, ahí donde se dieron la vuelta a los Beatles, que caminaron. Entonces, todas las que he puesto de fondo, me parece que esta es la que más estable se ve, pues además de que me gusta el grupo y todo, pues ahí lo dejo. Pero falta el Volkswagen que estaba estacionado de la derecha. No pasan carros, pues están esperando a ver si pasan otra vez, ¿no? De pura casualidad. Hoy en día está así, ¿no? Pero hace años allá estaban los cuatro caminando. Ok. Bueno, mi querido Sergio Abarca, ¿cómo está usted? Ya entramos a clases presenciales, ya nos vamos a infectar a todo dar, con todos los alumnos ahí de la UNAM. Pero ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy buenos días y a todos y gracias por acompañarnos. Ahora nos toca, y aunque estamos en debate fiscal, el programa de ahora, vamos a tocar un tema que es de entrada interesante, viene muy bien, ahora sí que por lo que tenemos de declaración anual, que habría que considerarlo, y creo que es un punto que recordarlo, refrescarlo en este momento es importante para lo que estamos comentando. Pues aquí nos tocó una semana, efectivamente regresar a clases, lo cual es recordar es volver a vivir, y volverlo a vivir es excelente, es padrísimo la experiencia de vuelta. Adelante, Jesús. Claro, y como siempre le toca, porque es viernes también, pero también le toca de todas maneras a mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. ¿Cómo estás, Panchito? Bien, mi querido maestro. Pues vamos a hablar de los no deducibles en la parte exenta de los ingresos de los trabajadores. 47 o 53% que viene a partir de 2014 en la ley del ICR, y que tú dices, no manches, me pones un impuesto sobre nóminas, luego me dices que las prestaciones exentas de los trabajadores solo son deducibles del orden de la mitad. O sea, está de la patada. Y ahora, ya para el 2021, me dijeron, ¿sabes qué? Además, todo tiene que ser dentro de la propia empresa, ya no te permito que tengas outsourcing de personal. Entonces sí, es un tema que seguramente a muchas gentes no les aplicaba antes, porque tenían el personal fuera, y ahora sí que ya lo tienen dentro. Como usted, mi querido maestro, ¿cómo ve? No, bueno, pues entonces si ya está adentro, que siempre ha estado. Fíjense que si ustedes se acuerdan, y vemos el cálculo de lo que es el salario, primero hubo una proporción de subsidio entre partes exentas y partes grabadas del salario, con relación para llevar obviamente una parte que se podía disminuir de los salarios. Posteriormente vino el YETU, en el cual primero no entraban los salarios, y entonces oye, ¿cómo no va a entrar el salario a una disminución de una base? Entonces me vas a mortificar. Después Carsten dijo, bueno, vamos a hacerlo en una proporción, y así van a ver que no tiene un efecto importante. Obviamente la mayoría de la gente se lo creyó, y otra gente pues lo dudamos, como diciendo, pues espérame tantito, así ya le dijeron a mi prima y ya no le cierre el abrigo. Entonces pues sí, tiene que ver. Después de la proporción vino el subsidio al empleo, que ya el subsidio al empleo vino a quitar esa proporción para el cálculo. Sin embargo, siguió la situación de lo que es el 47-53, que se aplica tanto a la persona moral como a la persona física, porque las personas físicas del reciclo, pues aunque no tienen que tener comprobantes fiscales con deducciones, pues para efectos de la PTU sí tiene que tomar en cuenta primero las deducciones para la base, y segundo el 47 y 53.
¿Y quién fue el máximo preocupado o al que le tocó siempre? Es al empresario. Porque ingresos menos deducciones, que son todas las deducciones, hay entre el 47 y el 53, hacen una utilidad fiscal para pago de ISR. Se puede disminuir y sale a pagar ISR, digo PTU. Después se va a la ISR, pero resulta que el 47 o 53 que se dedujo arriba, también se baja a los no deducibles, para determinar la UFI. O sea, le toca al patrón el 52-86% de cada peso de esa situación de la deducibilidad de esos ingresos. Independientemente del concepto que vamos a hablar, es una historia larga de todo esto, de que siempre se han visto. Ahora en la PTU de los trabajadores no se toma ninguna de las partes exentas como la posibilidad de determinar la base. O sea, para ellos no importa eso, les toca menos tanto el deducible y el no deducible, y para el patrón pues obviamente es una dificultad. Entonces, viendo todo esto, la importancia, aparte de los conceptos que son y no son, porque estoy de acuerdo que la previsión social, sí, la previsión social sea algo que dé el patrón, pero que aparte lo da y aparte va a pagar más utilidad fiscal neta. Bueno, eso es por un lado. Segundo, al dar el patrón esta previsión social, dices, bueno, no se le da previsión social, pero ¿por qué lo que a mí me obliga la Ley Federal del Trabajo, darle al trabajador o exentarlo o quitarlo de la base del salario, por qué también va a estar ahí si la propia ley me lo permite? Y entonces entramos ya a la parte legal, laboral, que solamente un abogado, doctor, ya perfectamente rasurado, con su barba nueva, el doctor Burgoa, nos podría explicar esa situación legal de todo esto. Doctor. Ok, bueno, pues ya que andamos en el ramo histórico, platiquemos rápido algunos puntos para todos los que nos ven. Hoy en día el crédito al salario, el subsidio al empleo funcionó cuando en la época de Salinas, tan criticado por el actual presidente, había un superávit. Y ese superávit implicaba que el Estado no se pudiera quedar con el dinero, y por eso es que empezó a generarse. Lo malo es que la idea económica no fue compatible con la jurídica, porque un derecho adquirido pues ya no se puede echar atrás. Posteriormente, no sé si recuerdan, en la época de Calderón surgió el famoso tema de la primera reforma constitucional de Pemex, en donde se halló posibilidades en el Paleocanal de Chicontepec. Y entonces todo el mundo dijeron, pues sí, efectivamente, esto va a dar oportunidad a que se contrate antes de la reforma de Peña Nieto, y Halliburton y otras empresas llegaron a México. Y me acuerdo porque eso me tocó a mí vivirlo en el Congreso. Estaba la votación y dijeron, bueno, que ya Pemex puede contratar a Halliburton y a otros más para poder hacer la excavación. La pregunta es, esto no le va a permitir a Pemex seguir adelante, entonces vamos a hacerle una modificación fiscal. ¿Quién está a favor? Y pues todos levantaron la mano, ¿no? Pues sí, todos están a favor de que Pemex tenga un trato fiscal más noble. Y sin embargo la pregunta fue, oigan, ¿y lo que no va a pagar Pemex, quién lo va a pagar? Y es así como ya había nacido el YETU. Y el YETU nació como un complemento para aligerar o atemperar la falta de tributación que haría Pemex en el ramo del ISR. Y ahí es donde entramos ahora sí de lleno al tema. Dentro de muchos rubros se pensó en una mal llamada simetría fiscal. ¿Por qué simetría? Pues porque lo tomaron de la geometría. El triángulo más simétrico, ¿cuál es? Bueno, para empezar a saber cuáles son los triángulos, ¿no? Equilátero, isósceles, escaleno, entonces era el equilátero, ¿no? Entonces, de ahí salió una mal llamada simetría fiscal. Me explico por qué mal llamada. Por ejemplo, en los Estados Unidos,
eh, ahí me ha tocado ver que si alguien compra el seguro de vida para el hombre clave, la empresa, ojo, no lo hace deducible si ella es la beneficiaria del seguro. Imaginémonos años atrás el equipo Cosmos, que siempre llevaba a los Estados Unidos a los jugadores ya retirados, llámese Pelé, y hoy en día podría ya perfilarse un Messi, quien quiera. Si lo contrato y se me accidenta, si yo soy beneficiario de ese seguro, yo tampoco voy a acumular la cantidad, porque en su momento no la hice deducible. Esa sería una simetría fiscal interna, justificada, pero en México se dio la simetría fiscal externa injustificada. Me explico por qué. Dijeron, oye, si al trabajador no se le hace pagar el ISR, si tú me deduces, patrón, pues la casa pierde, y es injustificada porque el patrón diría, oye, discúlpame, pero tú eres quien lo exenta, yo no tengo nada que ver en eso. Para mí el gasto es indispensable. Y entonces es ahí en donde se suma que dijeron, bueno, para que no sea tan, dirían tan dálmata, tan manchado, entonces vamos a hacerlo un 50, pero no está muy descarado. Entonces empezó la proporción del 47 o del 53 si soy recurrente. Dicho en otras palabras, si soy empresa de reciente creación, pues es el 47. Y me da mucha risa porque en la práctica he visto infinidad de cosas. No le quieren hacer a las empresas, por poner el ejemplo, la deducción de las fiestas de fin de año, pero la regla de resolución miscelánea que marca la proporción sí maneja, creo que es el número 10 de esa regla, la fiesta de fin de año. Entonces, bueno, el chiste es que todo lo exento para el trabajador es deducible en un 47 o 53%, dependiendo de la situación de cada empresa. Y bueno, como que ya nos vimos ahí de amigos, ¿no? De cuates. Y aquí hay un error garrafal, que hasta tu amiga Susana se la sabe, Jesús, y ya está llegando al extremo, porque en algún rubro lo comentamos, y es que no juega igual para todos. Aquí lo dejo para que aquí empecemos la discusión. ¿Es válido el 47 o el 53 como motivo máximo de deducción en lo exento del trabajador si yo, patrón, se lo doy directamente? Pero vamos a poner el ejemplo, que yo los invito al cine por un preestreno para que vayan a la hora de la comida y pues se relajen un poco, como lo hacen algunas empresas. Entonces, quienes vayan, pues obviamente entrarán en la hora de comida, verán una película y regresarán a gusto. Pero, dado que el cine acumula el 100%, para mí es deducible al 100%. Esa entrada al cine jamás se la debo considerar al trabajador, porque conforme el 90 de la ley del ISR no es parte de su salario. Si fuese así, integraría el salario base de cotización del IMSS también. Y dado que la previsión social se da siempre en forma terciada, es ahí donde se metió el pie el propio legislador. Es decir, lo hizo con muchas ganas, pero con poca experiencia. Recuerden, hay dos prestaciones de las que habla la fracción 30. Ojo, no, fracción 3X, fracción 30. Las que se dan de forma voluntaria, previsión social, que era el quid que buscaban, y las que se dan de forma legal, que es pues aguinaldos, primas y todo lo que conocemos, y ahí es donde empieza ahorita el debate. Bien, pues adelante, Sergio. Pues gracias. Bueno, lo que está interesante es, ahora sí que es, ¿cómo lo quieres ver? Fracción 30 o 3X. A lo menos vamos a poner algo de motivación y hablemos de 3X, ¿no? Y el 3X también puede ser una bebida hidratante, porque no caería mal en estos momentos. Y el tema hidratante va en el sentido de que a final de cuentas, con todo el antecedente que pusimos, cada uno de las empresas, cada una de las personas que tienen sus trabajadores lo va a determinar. O sea, utilizar uno, utilizar otro, va de acuerdo al incremento que tuvo la disminución con el año pasado, de acuerdo con la fracción 30. Ese es un punto importante. Y nada más para, cada uno lo determina, de ahí que no es una cantidad fija, puede ir variando. Y el otro punto que tenemos es que para efectos prácticos, esta cantidad, esta partida, tiene dos elementos que debemos de tener presente. Uno para efectos de renta y el efecto que se da para la determinación de la participación de utilidades. O sea, en uno lo debes de considerar y por la mecánica que tenemos en el artículo, cuando se determina la base, pues el otro lo estás de alguna forma eliminando. Ahí no está jugando. Entonces, son los efectos que tendríamos que considerar. Dos,
A estas alturas del partido, a final de cuentas, con todo el cambio que hubo y que comentaba Javier de lo que es el outsourcing y toda esta cuestión de todo lo que se ha comentado y ya lo estamos viviendo, pues de alguna manera ya vino a adicionarse en la parte y el costo financiero de lo que es el sueldo y salario. Entonces, cuando hablamos de sueldos y salarios, es decir, el sueldo que yo le estoy pagando, más la cantidad que comentabas, Jesús, hablabas de un 58.12, si no mal recuerdo. Sí, 52.86 de cada peso, sí. ¿Y ahí cómo lo estás determinando? Es el 30% de renta. 10% de PTU y 12.86 de la UFIN. 12.86 de la UFIN. Ok, en el entendido que para efecto de lo que estamos comentando, para determinar la base, no se estaría jugando. Ahora, y lo último que a mí me tocó después de toda esa parte, no sé a ustedes, hubo gran cantidad de amparos en este momento. Me tocó acompañar esos amparos con algunas periciales contables para efecto de probarlo, pero para efectos prácticos, digo, tenemos lo que está ahorita y es a todo le dieron así que paro técnico en este sentido. Fue una base sobre, como dicen en el béisbol, contra la base por bolas no hay nada que hacer, y así la consideraron. Entonces, esta es una parte importante que habría que estar considerando, y un punto que me parece a mí importante, que en ratos no se visualiza mucho, es lo que comentabas, me parece muy bien, no me parece, la forma en que lo incluyó Carlos, los elementos que se están considerando en la parte de resolución miscelánea, que es ahí donde los elementos que se deben de considerar para poder determinar la proporción en este sentido, que ahí es donde creo que sí adolece de algunos elementos importantes que vienen a jugar en contra en este sentido, Jesús. Este sería mi comentario. Ahora, Pancho, obviamente probablemente lo que tú comentaste, que la mayoría no lo toma en cuenta, es una serie de conceptos y una serie de situaciones contables. Y además que si tiene el patrón lo hace, pero aparte es por cada trabajador, porque cada trabajador tiene su parte exenta y su parte gravada, tanto desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo como de lo que sería la parte de la previsión social. Pero cuando tú pensaste en esto, Pancho, ¿cuál es el fondo que le estás viendo ya con tu práctica profesional, antes de historias y antes de esto, lo que realmente está afectando? Yo lo que veo, mi querido maestro, es que en muchas empresas que no tenían el personal dentro de su propia empresa y la tenían en una prestadora de servicios, en un outsourcing, no estaban manejando este tipo de partidas. Y al momento en el que ahora ya tienen integrado el personal a su nómina, tienen que estar revisando los deducibles y no deducibles, y hay quien en este momento dice, oye, no inventes, ya se me disparó la provisión de ICR porque no había considerado la parte no deducible de las prestaciones exentas de los trabajadores. Les platico muy rápido. Como decía Carlos, la exposición de motivos de la reforma fiscal de 2014 en renta nos dice, oye, hay un tratamiento asimétrico, un tratamiento fiscal asimétrico de los sueldos y salarios, ya que cuando están exentos, uno sí deduce, el patrón sí deduce y el trabajador no acumula. Entonces, con base en esto, y para quitar ese efecto de la asimetría, vamos a acotar la deducción, que sea deducible en un 47 o un 53%. Algunos de los conceptos tienen que ver con la previsión social, cajas y fondos de ahorro, pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional, dominical, PTU, entre otros. O sea, todo lo que no se grava al trabajador sería parcialmente deducible. Aquí en 2015 hicimos muchas preguntas. Había quien decía, oye, quito las prestaciones, ¿qué hago en mi empresa? Quito las prestaciones, disminuyo la planta laboral, puedo, y ahí se tuvieron que hacer muchos cálculos para determinar a ver
que se hacía. El artículo 28, fracción 30, la que hemos estado mencionando, nos dice que los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el 53%, serán no deducible, o el 47% cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos en el ejercicio de que se trate no disminuyan respecto de las otorgadas el ejercicio fiscal inmediato anterior. Te dijeron, oye, tienes prestaciones exentas, si las disminuyes, las que quedan solo van a ser deducibles en 47%. Si no las disminuyes, van a ser deducibles en 53%. Entonces habrá que estar revisando este punto. Algunas otras preguntas importantes decían, oye, ¿qué onda con la parte de prestaciones específicas? Pero vayámonos a la previsión social, que es la que me dice mi maestro, que es la que le causa ahí sueño, porque la previsión social tiene un tema. La previsión social no es toda exenta. Recuerden que por la regla de los 7, si tu sueldo más la previsión social no excede de 7 salarios mínimos, es exenta toda la previsión social. Pero cuando tu sueldo más la previsión social excede de 7 salarios mínimos, está limitada la exención a un salario mínimo. No puedo yo decir, oye, todo la previsión social es exenta, porque estaría en un error. Tendría que hacer las divisiones o revisar trabajador por trabajador cuando estamos en el caso de un trabajador que tiene vamos a suponer que recibiera 3 salarios mínimos de previsión social, y es probable que como excede de los 7 salarios mínimos, solo tenga exento hasta un salario mínimo. Eso es un trabajo arduo, o sea, sí lleva su rato estar manejando esta previsión social. Queridos amigos, si ustedes ahora ya están manejando la nómina y tienen que estar revisando ese tema, es muy probable que el propio software que estén manejando de nóminas, el programa de nóminas, les diga exactamente cuál fue la previsión social gravada y cuál fue la previsión social exenta, que les va a ayudar en este cálculo. Ahí es donde le dolía, mi querido maestro. No, fíjate que no es tanto así. En primer lugar, vamos a hablar de que hablamos de un software y hablamos de que la mayoría de las empresas, de los empresarios, pero de muchos contadores, es de que todo se lo incluyen al software, independientemente de lo que pase, sin tener el conocimiento de lo que es el salario. Por lo siguiente, el contador no estudioso se convierte en capturista. Si yo le meto estiércol a la computadora, me va a arrojar estiércol, lógicamente. Aquí la situación, y lo que es muy fuerte, es parte de lo que estábamos diciendo en el inicio de este tema, el doctor y tu servidor, es lo siguiente. O sea, ¿por qué va a pagar el patrón el no poder deducir, en resumidas cuentas, el 47 y el 53? Primero, porque son no deducibles todos. Ahí entran el no deducible y los que no reúnen requisitos. Entonces, le aumenta al patrón un 10% más de base de PTU. Yo no tengo nada contra la PTU, sino simplemente hay que proteger al patrón, que es el que tiene realmente la mecánica de la economía. Posteriormente, aparte de eso, aumenta el 30%, que es lo que estaba comentando con Sergio. Ya son 40 centavos de cada peso de toda esa parte exenta, ya sea por requisitos o por no deducible. Y le vuelve a pegar el AUFIN del 1286. Y entonces la primera pregunta, ¿y de dónde fumó Jesús el 1286? Si tomamos el resultado fiscal en 100, le restamos el ISR 30, nos queda 70 de UFIN, que es la exento.
Pero si esos 30 los multiplicamos por 1.4286 y luego por el 30% me da 1286, 12.860 o la cantidad que quiera, pero al fin y al cabo son 1286. ¿Por qué el patrón se va a ver con esa agresión? Pues ya lo platicamos, que siempre ha tenido un porqué y que a la autoridad le sigue gustando y que siguen siendo agresivos con, yo pienso que el concepto que más ingresos recibe el Estado, que es el que viene a partir de la prestación de servicios personales subordinados, son los salarios. Porque eso sí, si nosotros hacemos bien cuánto nos cuesta un trabajador con todas las prestaciones sociales, estamos hablando, Pancho, jóvenes, perdón por lo de jóvenes, espero que no se sientan humillados, estamos hablando de muchísimo, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una relación que el patrón se ve extraordinariamente agredido por esa situación, porque le llega a costar arriba de un 35% por lo menos. O sea, si a mí me pagan 10,000 pesos, yo tengo que tomar en cuenta 13,500 pesos, de los cuales 3,500 los voy a tirar a la basura. Y digo a la basura como se está llevando ahora toda esta administración, ¿no? Pero, entonces, aquí, eso es lo más grave, ¿no, Carlos? Es que aquí yo nada más quisiera hacer notar algo. Digo, si bien los números, como es evidente, muestran una realidad un poco adversa, la verdad, siendo sinceros, es que en la práctica yo no veo ninguna empresa que se desviva por sus trabajadores y les entregue todo en previsión social. O sea, siendo eclécticos, la verdad es que esa medida que se tomó en 2014 fue para que no se abusara de la previsión social. Como bien decía Sergio, se promovieron infinidad de amparos y resulta que salieron como 20 jurisprudencias diciendo que estaba bien. O sea, la reforma se escribió mejor que las Sagradas Escrituras, ¿no? Y jamás es que estaba un problema por ahí. Pero seamos honestos, quien va a dar previsión social da un rubro, da dos, y aquí es donde yo veo el problema desde la concepción de la previsión social. Lo dice el 7 de la ley del ISR, ¿no? Que es para prever contingencias o necesidades presentes o futuras. Necesidades, pues piensa tú, por ejemplo, en la despensa, ¿no? Ayuda para lentes, como nos lo da la UNAM, y contingencias, pues es un seguro de gastos médicos o de seguro dental, lo que queramos ver. Y dice que ese beneficio, ojo, 4 beneficios: económico, social, físico y cultural de los trabajadores. Entonces esto se llevó a cabo por años. Yo recuerdo en alguna ocasión, y les estaba hablando mucho atrás, cuando la empresa existente todavía Bantel, me acuerdo, llevó a cabo la proyección de esta película el Día de la Independencia, todavía con Will Smith. Hoy en día ya está en versión más actual. Y como no llenaron el Auditorio Nacional, ¿por qué lo hicieron? Invitaron a clientes. O sea, perdón, ese sí es un abuso. Y aunque sea un beneficio cultural, porque es una esencia de cultura el cine, ahí es donde vemos que se daban estos abusos. Se rumora que Banamex suma todas las previsiones sociales a sus empleados, desde luego con el riesgo del IMSS y el impuesto sobre nóminas, pero es lo que se buscaba. Seamos un poquito honestos. La previsión social nadie la mide, por la lógica que así de sencillo. Para dar previsión social es año con año y lo propone el administrador al Consejo de Socios, dependiendo del resultado del ejercicio social. Debe existir un plan porque todo debe estar documentado conforme al 33, apartado A, fracción octava del reglamento del Código Fiscal. Y nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, la sociedad tiene su resultado y no tiene que constar en contrato porque si no se vuelve prestación. Entonces, el 33 de la Ley Federal del Trabajo dice que si renunciaron, entonces no se metan por ahí. Recordemos, debe estar en un plan que se propone año con año. Y la sociedad primero tiene que ver por cuidar que ya tenga su reserva del 5%. Si ya la libró, puede dar previsión social. Y si al año ya no le resulta, puede eliminar ciertos rubros. Uno dirá, es que son derechos ganados. No. Una cosa son prestaciones de ley federal del trabajo y otra prestaciones extralegales. La jurisprudencia dice que las de ley, la carga de la prueba corre al trabajador, las extralegales, la carga de la prueba corre al patrón, las legales, y las extralegales al trabajador. Entonces, desde ahí, desde que se crea la previsión social, yo he visto infinidad de errores
Y ahí es donde sale el sindicato y lo que era el mal llamado outsourcing, y le metían un chorro de cosas. Imagínense el sindicato pagando a los trabajadores cuando el sindicato vive de las cuotas obrero-patronales, o sea, bueno, de las cuotas, perdón, de sus agremiados. Si va a cambiar la vida, pues les decía yo siempre en broma, me voy a parar el domingo a la iglesia para que ahora me den dinero a mí en lugar de yo dar limosna, ¿no? Entonces, toda esa tergiversación, un plan de previsión no debidamente hecho y todo, es lo que vino a darle al problema. Claro, si vemos los números, sí están fuertes, pero son adrede para que no se abuse indebidamente de la previsión social. Pienso yo que por ahí va. Sí, fíjate, perdón, mi querido Pancho, maestro. no tú, Pancho. Muchas gracias, mi querido. Vamos a corte y regresamos porque ya visto financieramente, pues a los de finanzas no les da. Dice, oye, no manches, me está dando una tasa efectiva de impuestos sobre la renta del 60%, del 50%. Vámonos a corte y lo vemos. Bueno, pues regresamos del corte y seguimos platicando este tema en diferentes aspectos nosotros. Porque si ustedes piensan que nomás debatimos con ustedes, aquí debatimos entre nosotros los conceptos que prestamos y manejamos. Pero bueno, obviamente antes del corte interrumpí abruptamente a mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho, sígase si es que se acuerda. Sí, me acuerdo, mi querido maestro. Cuando nosotros tenemos un impuesto sobre la renta, es un impuesto a la utilidad. Básicamente lo que tenemos ahí es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, tenemos una utilidad fiscal, quitamos pérdidas en el caso de que existan y tenemos el resultado fiscal, y a eso le aplicamos el 30% de impuestos sobre la renta. Cuando nos vamos a la parte de la contabilidad, hay algunas partidas que se difieren en el tiempo y otras que ya quedan como no deducibles. Entonces vamos a suponer el impuesto diferido te lleva unas que se suman y otras que se restan, pero aplicaron en diferente momento. Las no deducibles, esas sí te van a pegar directito y te van a incrementar la tasa de ISR. Si hacemos un ejercicio viendo solo el caso de un trabajador, el sueldo de un trabajador, pensemos que este trabajador tiene su sueldo anual, se facturara a una empresa, que como si fuese una empresa de servicios en su momento, le aplicarías el 5.3% como factor de gastos y utilidad, tendrías un importe facturado, tendrías un costo de lo vendido y llegarías a una utilidad antes de impuestos del 3.6%. Pero ahora por separado determinas cuánto hay de resultado fiscal y con eso vamos a llegar a una tasa efectiva de ISR del 92.3% en un ejercicio considerando solo fondo de ahorro y despensa, no más que eso, o sea, nada extraordinario. Y entonces tú dices, oye, no manches, resulta que tengo un negocio donde tengo una utilidad y la utilidad se la lleva al fisco completita. Pues sí, así es como está el tema, ¿no? Porque lo que te queda, pues apenas si alcanzaría para la PTU o quedarías en rojo. Esto estaba en empresas por separado. Si ahora yo lo mando y junto las dos empresas en una sola, voy a tener una tasa efectiva de impuestos sobre la renta que hay que determinarla en las notas a los estados financieros o dentro del propio estado de resultados por la norma de información financiera D4. Voy a tener un brinco ahí importante. Oye, ¿cuál era tu tasa efectiva de ISR? Era el 37%. ¿Por qué? Pues más o menos con los no deducibles se incrementaba del 30 al 37%. Y ahorita tal vez se te eleve no al 37, sino al 50%, al 40, 45%. Y entonces, pues los accionistas van a decir, oye, no manches, el dinero que a mí me tocaba, pues ya se lo diste al fisco y ahora a mí que me toca, pues no, ya no te va a tocar mucho, ¿no? Ese sería el punto. Pero fíjate, aquí es importante ver esta situación, pero la realidad que yo veo independientemente de esto, es de que muchas veces esas partes que están de previsión social y que como lo platicábamos ahorita, que las dan de diferente forma, como sería el transporte que platicábamos en el corte, ¿sí me explico?
que es un ingreso es salario, pero es un ingreso en servicios, y los ingresos en servicios son solamente los que causan la ley, que son los servicios de comedor y comida, ¿sí me explico? Que ya antes eran objeto cuando se hacía la proporción del subsidio y ahora no son objeto, y los otros en servicio, que son los automóviles, que el único que está en el artículo 90 es los automóviles de los trabajadores del erario público, que tampoco se los agregan a su salario, porque entonces no ganarían los 108,000 pesos que pretenden ganar con todas las camionetas de más de 3 millones de pesos, porque están obviamente adecuadas a que no tengan cualquier problema de un asalto. Entonces tendría que la depreciación aumentársela a su salario. Entonces, aquí la situación es que los conceptos que se están manejando hacen que el trabajador, siendo el trabajador, reciba el salario, vamos a hablar todo lo que suma el salario sin la previsión social, en lugar de previsión social se la doy en dinero, que vamos a decir que para mí me beneficia mejor dárselo en dinero que en previsión social, porque así deduzco todo el salario y evito la previsión social. Aquí el problema es no darle la previsión social, sale agredido el trabajador, ¿sí me explico? Y la gravedad es, lo que también manejaba Carlos, es todas las partes exentas que marca la Ley Federal del Trabajo con relación para determinar una base. Entonces, sigue siendo muy agresivo para los trabajadores del apartado A del 123, no así los del apartado B, que esos se lo pasan por el arco del triunfo, ¿sí? Y que siguen contratando outsourcing, que eso no se ha tocado. El gobierno federal y estatal sigue estando en outsourcing, siendo que este año ya no deberían de estar. ¿No es así, Carlos? Es que viene un punto bien delicado, porque lo platico brevemente. En previsión social hay infinidad de criterios, dicho también por parte del IMSS. Pero lo que diría un filósofo mexicano, nadie supo en México, es que la Secretaría de Hacienda emite año con año en el Diario Oficial de la Federación el criterio de cómo dar tratamiento para prestaciones a empleados gubernamentales que están bajo el apartado A del 123 constitucional. Esto es gente gubernamental que debe cotizar conforme al IMSS. ¿Por qué? Pues así nació el organismo. Y ahí es donde entramos en el debate. Un criterio que yo lo he comentado ya en otros foros y que me suena mucho es, el IMSS dice, si les van a dar estas tarjetas electrónicas para lo que es comida, comedores y todo eso, que los emita una institución creada para ello, porque pues si no, pues es un sobresueldo. Pero gobierno no, dice, yo no voy a contratar a alguien que me emita las tarjetas porque es gastarme más dinero de los contribuyentes. Son fondos públicos, entonces con la pena yo voy directo y les entrego su comedor, así, directo. Y entonces ya se partió la historia. Y si alguien pregunta, ¿por qué? Pues porque así me lo dijo la Secretaría de Hacienda en la publicación del Diario Oficial de la Federación. Entonces ya no se trató igual la previsión social, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos en un recoveco bastante interesante, y es que la previsión social debe ser tan sencillo, no obstante de ser compleja. Si la gente lo da a diestra y siniestra, así a puertas porque le nace del corazón, diría Juan Gabriel, pues entonces ya está mal. Tiene que llevar un orden, insisto, de tipo, primero, financiero, presupuestal, en tanto la sociedad por sí misma lo genere. Y segundo, recordemos que es general, más no total. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de los estratos. Si yo en una constructora decido darle a los directivos vales de gasolina y me voy con la misma idea a los que están en el campo trabajando en la obra, pues me los avientan en la cara, porque no todos tienen auto. Entonces ahí es donde empieza el punto. Pero lo más importante, yo los dejaría como un tip para todos los que nos están viendo. Todo rubro de previsión social, ¿cuál de los 4 beneficios es? Rápido. Económico, social, cultural o físico. Les doy gimnasio, físico. Es para que vayan al cine, es cultural. Es para que tengan como lo hizo Banamex un día que rentó todo Six Flags, pues ese es social.
que es para que vayan de transporte hasta lo que es económico. Y hay veces que se pueden conjuntar dos, y lo más importante, antes de estos dos, que son contingencias o necesidades. Y esa es la mal llamada razón de negocios, ahora sería la razón de la previsión social. Si no lo contestan en esas dos preguntas, ¿qué beneficio y a qué atiende? Tache. Y ahí es donde tenemos que estar. Y el siguiente paso, como bien dice Javier, es determinar si esto me lleva a lo exento o no. Recordemos que sí es cierto, se sumen las 7 UMAs o en gran grado extremo una UMA, salvo el caso de los gastos médicos. Pero aquí también yo veía una variable. Todo el mundo quiere pagar gastos médicos porque se lo recomendó su cuate y llega al extremo de que el estrés es una enfermedad. No. Gastos médicos dados por una institución autorizada por la Secretaría de Hacienda. Se acabó. Pero sacaron que el estrés y que todo el mundo está estresado. Pues ¿quién está estresado en esta vida, no? Y si bien ya desde 2002 es una enfermedad, pues yo no he visto que las leyes mexicanas lo tomen tal cual, y ahí es donde entramos en detalles. Estaríamos enfermos los 4, nos ponemos locos aquí, fuera de aquí, ¿no? Hasta el peje. También. Yo aquí creo que llegaría a una conclusión con lo que están diciendo. El 3X del 28, o sea, los ingresos exentos a los trabajadores, le aplica a todos, les toca a todos. Llámale que tenga previsión social o no previsión social, es a la generalidad de empresas, tengan o no tengan previsión social, porque hay partes exentas desde lo que son las prestaciones que están dadas por Ley Federal del Trabajo. Hablamos de aguinaldo, hablamos de prima vacacional. Entonces, la fracción 30, el 43, 47 o 53, aplica en términos generales. Ahora, el tema, el punto que estamos viendo y visualizando es la implicación que tiene con la parte exenta por lo que es la previsión social. Pero, concluyendo, sería oigan, independientemente de eso, hay que considerarlo y tenerlo presente. Estamos en época de declaración, ver los impactos financieros y tal vez la reflexión en este momento, cómo es importante cuidar el flujo de efectivo, pero la empresa, ¿quién la forma? La empresa lo forman los trabajadores, lo demás son fierros. El cuidar o tener mejor a los trabajadores como política, como parte de lo que sería una generalidad en términos prácticos, así quiero pensarlo, habría que estarlo evaluando para la mejor forma de retribuir sin que te salga con el menor costo posible y el menor beneficio. O sea, cuidar las dos partes, lo cual ahí es donde está lo complicado realmente por las implicaciones en todo lo que son aportaciones de seguridad social y lo que estamos hablando en este momento. Adelante, Jesús. Fíjate que dentro de los conceptos que estamos hablando de la previsión social, repito, sería más fácil, y lo pongo a consideración, decirle, ¿cuánto es de vales de despensa? Tanto, toma el dinero, se acabó. Y realmente le saldría mejor a la empresa hacer esa deducción, porque todo es salario. El impuesto lo paga el trabajador, ¿sí? Y ya cada quien se va, como dice, como un choque, que ya cada quien se va con su golpe. Pues ¿Sí no necesariamente, mi querido maestro, porque, ok, si se lo monetizas, entonces ahora pagas indirectos sobre lo que monetizaste. Tenías una despensa que no estaba haciendo, no integraba para IMSS ni para Infonavit, y tú dices, se la doy en dinero, pelas. Entonces ahora ya integra para IMSS, integran para Infonavit y se acumula para efectos del impuesto sobre la renta. Cada caso es diferente, habrá que analizar los puntos. Estoy de acuerdo. Y esto es lo que yo estaba enmarcando hace rato, que eso es personalísimo, casi la situación de previsión social y el cálculo del 57, del 47-53, es casi por cada trabajador, aunque lo globalizamos anualmente, que aparte de esa globalización puede llevarnos a variar, no necesariamente porque cambiamos o damos más o damos menos, sino simplemente por el número de trabajadores. Con eso tienes para cambiar esa proporción. Corres a los que están altos o a los que están bajos y ya. Con eso tienes para modificarte y nada tiene que ver con lo que originalmente empezó la autoridad, ¿no?
Así es. En fin. Muy bien, mi querido maestro. Vamos. Tal vez. Perdón, Sergio. Vamos por últimos comentarios. Adelante. Sí. Usted es el que pone el tiro. Ok. Aviéntese. Yo muchas gracias, mi querido maestro. Voy a volver a reiterar este punto de la tasa efectiva de impuesto sobre la renta. Si yo tengo mis notas a los estados financieros, ahí siempre voy a llegar a determinar cuál es la tasa de ICR, la tasa efectiva de ICR, y eventualmente tendría que decir cuáles son las partidas básicas que hacen que no sea el 30%. Oye, ¿por qué tu tasa de ICR es 55% en lugar de 30%? Pues por no deducibles, etcétera. Obviamente, el ISR se compone del ISR diferido y el ISR causado. La suma de los dos nos da la tasa efectiva de impuesto sobre la renta. En este momento, en 2021, las empresas que metieron a los trabajadores en la propia empresa van a tener una tasa de impuesto sobre la renta que va a ser una tasa efectiva dentro de las notas a los estados financieros, dentro del estado de resultados, mucho mayor de la que tuvieron en el año anterior. Tendrán que ver la razonabilidad de esa nota a los estados financieros y es una chamba que tenemos los auditores que tenemos que cuidar con lupita, ¿no? Lupita, échanos la mano con esto, pero sí tenemos que revisarlo a detalle, no podemos dejar que eso se nos vaya. No podemos pensar entonces también que los costos simplemente de monetizar prestaciones puedan ser mejores. Imagínense, por ejemplo, alguien que gana más de 25 salarios mínimos. Oye, pues no importa si le monetizas prestaciones, porque de todas formas están acumulándose, no son exentas, porque seguramente está exento solo hasta un salario mínimo de la parte de previsión social. O sea, se vienen dando ahí muchos temas en donde no los números son los que se ven en el primer vistazo. Habrá que analizar más los datos. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day México, en redes sociales o en taxday.com.mx. Bien, Sergio. Bien, mi recomendación sería en este sentido. Estamos en periodo para presentar declaración, inclusive hay quien ya la pudo haber presentado, declaración anual de personas morales, más tardar marzo. Esta es una partida que juega en conciliación, ténganla presente, considérenla, den los efectos correctos y creo que sería hasta este punto mi recomendación en este sentido y mi conclusión, porque hasta esto ya es un golpe dado, es una disposición que tenemos y hagamos lo que hagamos ya que pasamos el 21, ya está hecha y hay que cumplirla en este sentido. Considérenla para efectos prácticos y las reflexiones que hemos estado comentando. Y a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com. Y pues muchas gracias, ahora sí que por la atención. Aquí nos tocó y nos toca un partido de América Pumas este fin de semana y arriba Pumas. Bien. Doctor Burgoa. Bueno, pues yo creo que tocamos un punto bastante álgido porque verdaderamente tiene mucho de qué hablar, nos podríamos llevar horas y horas, pero bueno, simplemente comentar a las personas que estén bien atentas, o sea, estos puntos de lo exento del trabajador, más en previsión social, tiene una historia alta. Recuerdo nada más breve que comenzó con una limitante a las empresas de 10 salarios mínimos, en aquel entonces así se nombraban, hoy en día eran UMAS, por jurisprudencia se elimine ese límite, pero bueno, pues vamos, obviamente hay que estar muy, muy atentos porque no es, como decimos en México, en Chile más está gorda, ¿no? No es así de sencillo, hay que asesorarse bien y en ese asesoramiento es el día a día, sin llegar a los que tenemos, pero de manera objetiva, sin creer que todo es limitado a 7 UMAS, pero tampoco pensar que todo se lo podemos dar. Y como esto se combina con los temas de lo extinto de outsourcing, y hoy en día las pagadoras de todas formas siguen haciendo su luchita, y las que trabajaban así crearon 20,000 empresas, y ya todas tienen REPSE, y ya se vacunaron, por decirlo de alguna forma, pues es donde requiere más obviamente, echarle ganas. Y bueno, pues nada más, la asesoría siempre es prudente, aunque nos han dicho que no se requiere contador, la respuesta es no se requiere un contador, se requieren 20 ahora y 2 abogados, ¿no? Entonces, bueno, pues estar atentos. Yo me encuentro en redes sociales con mi nombre, Burgoa Asociados, Burgoa Editores, y pues aquí seguimos.
Bien. Bueno, como ven ustedes, no es un tema sencillo. Era importante tocarlo para que vieran ustedes toda la trascendencia que tiene y que hagan, obviamente, lo que más les conviene a ustedes. Monetizarlo, como decía yo, pues depende muchísimo, ¿sí?, qué tanto les estoy dando y si conviene monetizarlo o no. Efectivamente, si les doy, juega para el salario ya entregado, el salario base de cotización, y con ello aparejado por lo que respecta a lo que es el Infonavit o el SAR o el impuesto sobre nómina, el impuesto de la renta. Recuerden que son 5 impuestos diferentes lo que es la base del salario. Lo importante es que ustedes conozcan este antecedente y que lo puedan medir y que lo puedan hacer. Ya los conceptos ya los manejan ustedes, que es previsión social y lo que son todas las de la Ley Federal del Trabajo. Es importante que lo conozcan. Y bueno, aquí me manda Burgoa Toledo: el juez ordena la suspensión definitiva del decretazo dictado por el presidente López Obrador. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo vean a qué se refiere. Dijo que ya se va, ¿no? Pues ya, ojalá la cumpla. ¿A dónde? Pues solamente yo me gustaría que se fuera a su rancho a descansar, pero bueno, nada más. O bueno, que se vaya nada más, aunque no sea a descansar. Bien, bueno, pues ha llegado a nuestro fin, digo, porque también es nuestro, sí. este trabajo de hora tan exento que es, tan a gusto que es estar con ustedes de esta función del debate fiscal. Ha llegado al fin. Les agradecemos a los que estuvieron. Perdón, mi querido maestro, mientras eso no lo diga Putin, estamos bien. No, mejor no lo digas, porque además quiero decirles, por favor, también que salió un meme que todos los que se vacunaron con Sputnik tienen que estar a las 8 de la mañana en la frontera de Ucrania para ya desayunados, por aquello de las dudas, ¿no? Bien, ok, pues agradecemos a Jessica Rueda Rentería, directora general de INEFI TV, a nuestro equipo de producción comandado por Luis Valiente y sus 2 Charlies, Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios, sin olvidarnos jamás de la gerencia de mercadotecnia, que es Nelly Bastida, su servidor amigo José de Jesús Millarufe, en millarufe@yahoo.com.mx o en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Si despide de ustedes, no sin antes decirles que a nosotros sí nos gusta que nos toque el viernes a esta hora, espero que a ustedes también, y entonces pues, nos vemos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.